¿Has oído la expresión Viernes Negro? En los Estados Unidos se usa para eludir el viernes que siga el Día de Acción de Gracias. No tiene nada que ver con un significado macabro, etc. Hay quienes sugieren que el nombre se debe a los registros de contabilidad de los establecimientos comerciales que salen en rojo y pasan a negro. Es decir, hay un superávit. Ese viernes es un día que muchos esperan con muchas ansias porque las personas ganan por los grandes descuentos que existen en las tiendas y también los comerciantes ganan por la grande cantidad de ventas que realizan en ese día. Pero ¿sabes qué? Hace 2000 años hubo un Viernes Negro, el más negro de la historia. Lucas nos cuenta que aquel viernes toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Aquel sombrío viernes en el Gólgota, Dios no hizo apenas un simple descuento de nuestra deuda. Él la pagó toda, Él pagó toda la deuda por completo. Y todo eso para salvarte a ti y a mí. En esta última lección el enfoque es reconocer que la verdad más sublime del mundo es que Jesús vino a este mundo, sufrió y murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día victorioso sobre Satanás, el pecado y la muerte. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección número 13, la última lección de este trimestre. Y yo quiero agradecer mucho a Dios porque ha sido una verdadera inspiración, un alimento riquísimo para todos nosotros. Quiero agradecer también la presencia del doctor Bluder Quispe, que gentilmente nos ha acompañado en toda esta jornada de grabaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted la gracia, ha sido un privilegio recorrer por los versículos del Evangelio de Lucas, que nos muestra que realmente que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y el título de la lección de esta semana es Crucificado y Resucitado, ¿no? Dios, Jesús fue crucificado, resucitado será el tema que hablaremos. Vamos a pedir la dirección de Dios para esta última semana y para el estudio que tendremos a continuación. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque eres bueno y en esa bondad tú nos muestras la victoria, esa victoria de la resurrección de tu Hijo, porque vivimos en esperanza, vivimos con el anhelo de verlo pronto, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ahora acompáñanos al repasar esta última lección del Evangelio de Lucas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonces tocar estos dos asuntos, la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Cuál es la copa que Jesús quería que se le quitara, quería evitarla, ¿no? Porque él sabía que iba a morir, pero Jesús no era un loco suicida que quería morir tampoco, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 22, versículos 39, nos cuenta que Jesús ora allí en Getsemaní. Y saliendo, se fue como solía. Es interesante, Lucas siempre poniendo esas palabritas adecuadas, esos detalles que los otros evangelistas no lo toman en cuenta, como solía. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la carga del pecado de la humanidad. Está mostrándonos aquí un Lucas que Jesús es real, es un ser humano, que también sabía perfectamente que probablemente Él había venido a rescatar al mundo y algunos no iban a ser recíprocos a ese llamado de venir a Él. El pecado era tan fuerte que Él como ser humano no podía resistirlo. Pero hay un detalle que es precioso y es la siguiente oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Aquí está el secreto de todo. El secreto de decir estas palabras, no se haga mi voluntad. Viene a una palabra que está repetida aquí 5 veces, que significa oración. Hacer la voluntad de Dios, aún en el mismo ejemplo de Jesús, es en una total dependencia de Él. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El pecado es fuerte, pero Señor, haz tu voluntad. Es un ejemplo que Jesús nos da allí en un momento agonizante, allí en el Getsemaní, a cada uno de nosotros. Es un lindo ejemplo de querer seguir, porque Él es un ser humano y era Dios también, solo que estaba ahora actuando el ser humano, que era Jesús, ¿no? Y además de esa carga de pecado que estaba sobre su cuerpo, que lo hizo sufrir en forma física, de tal manera que inclusive de su sudor caían como gotas de sangre, ¿no? Eso quiere decir que el sufrimiento fue indescriptible y en algún momento Él incluso quería que sus discípulos lo acompañaran en oración por la agonía terrible que estaba teniendo. Entonces la pregunta es, esa agonía que Él estaba sufriendo y que estaba desfigurando prácticamente su cuerpo y las gotas de sangre, todo eso era por causa del peso del pecado, ¿no? El pecado es lo que hacía en Jesús. Ahora estamos hablando de un ser humano. ¿Cómo iba a cargar todo eso? Él realmente se sentía débil. Como ser humano. Como ser humano. Pero la carga de pecado está ahora sobre Jesús como Dios, ¿no? Como Dios, claro. Pero estamos hablando ahora de esa carga del Señor. Humanidad, de la parte humana de Jesús. De la parte humana de Jesús. Y esa es la lucha más grande y un gran ejemplo que Jesús nos muestra a nosotros que sí es posible vencer. Por eso al final les recomienda y les dice, levantaos, orad para que no entréis en tentación. Está hablándonos de que probablemente Jesús, la tentación no es pecado. Y ahí Jesús tenía la tentación, Señor, ¿qué hago? ¿Paso o no paso? Está duro esta cosa. ¿Qué hago? Pero tenía que llevarlo, porque había un final feliz. Y él sabía perfectamente lo que esperaba, pero en el momento fue duro, fue una lucha realmente cósmica, grande. El diablo estaba encima de él. ¿Qué es lo que mató a Jesús al final? ¿Por qué Jesús murió? Murió por el peso de los pecados, lógicamente, pero no fueron los romanos que mataron a Jesús, ¿no? No fueron ni siquiera los judíos al final de cuentas. Fuimos nosotros, ¿no? Fuimos nosotros, era el pecado. Y es la indiferencia. Hay una autora que dice... Pero mismo no siendo la indiferencia, ¿no? Mismo así fueron nuestros pecados que Él cargó. Siendo yo aún sensible y aceptando la muerte de Él la tuvo que llevar. Claro, decía que hay una autora que dice que cada pecado que nosotros cometemos es como darle un martillazo en la mano nuevamente. Entonces todo eso todavía sigue cumpliéndose en la cruz. Y es eso lo que el Señor miró en la cruz. Lo que mató a Jesús fue aquella carga. Ahora es algo interesante. Pues Jesús ya murió, ¿no? Ya murió. Ya no seguimos matando a Jesús. Eso, ¿cómo podemos explicar esto? Ahora, hay algo interesante que necesitamos comprender. Jesús fue llevado a la cruz y colgado en la cruz a las 9 de la mañana. Y murió, dice, a las 3 de la tarde, a la hora nona. ¿A qué hora era el rito que se llevaba en la mañana? 9 de la mañana. ¿A qué hora era el rito de la tarde? A las 3 de la tarde. Jesús estuvo colgado 6 horas allí en la cruz. Okay. Se estaba cumpliendo lo del Cordero, aquello que los judíos practicaban a diario. Y es por eso que a partir de las 3 de la tarde de aquel viernes oscuro, negro, terminó el sacrificio y Mateo nos cuenta de una forma gráfica donde el Cordero se escapó, donde la cortina se quebró. ¿Por qué? Porque allí nos está mostrando que ahora es Cristo aquel Cordero que había entregado su vida por nosotros. Ya no tendríamos más necesidad de matar corderos
el cumplimiento de la promesa la victoria fue consumada, ¿no? Consumada. Pero habría otro asunto que había que ocurrir todavía, ¿no? Claro, Que tal era vez, la resurrección. y esa es la mayor victoria. En realidad, con la cruz, con la muerte de Cristo, es solamente un proceso de la victoria. La victoria final es que tenemos un Dios vivo, no muerto. Y eso es la parte principal del tema en Lucas, porque estaba presentándose aquí a un Cristo vivo. Sí, no teníamos que predicar un Cristo muerto, ¿no? Entonces, por eso es que Lucas comienza a hablarnos en el capítulo 24, versículo 13, que nos habla allí de dos hombres. Dice, he aquí dos de ellos que iban el mismo día, es decir, domingo, a una aldea llamada Emaús, y que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que había ocurrido. Y sucedió mientras ellos discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora se aparece a aquellos hombres que estaban hablando de lo que había ocurrido. Y dice, ¿qué? ¿No sabes tú lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿no sabes tú lo que ha ocurrido? ¿Y eres el único que no sabe? Y Jesús les da una respuesta que realmente debemos de pensar, porque eran judíos y no habían entendido. Le dice el versículo 20, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? O sea, era necesario que muriera, era necesario. Pero también era necesario que iba a resucitar. El versículo 44, cuando se presenta a los discípulos, les dice, estas son las palabras que os he hablado, aún entre vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Era necesario. En otras palabras, era necesario que Cristo muriera y ellos no se estaban dando cuenta. Aquellos hombres estaban yendo aquel domingo en la tarde hacia el ocaso. El cristianismo no es ir al atardecer, el cristianismo es ir al amanecer. Nosotros vamos en dirección a la luz, no a la oscuridad. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes no están yendo al ocaso, esto no termina aquí, sino recién empieza, es el amanecer. Por eso es que la resurrección llega a ser para nosotros la victoria máxima, es la esperanza gloriosa que nosotros ahora podemos predicar un Cristo vivo, porque el cristiano va hacia el amanecer. Y entonces estaba cerca el día del amanecer y ellos no lo sabían, ¿no? Creían que Jesús había muerto y acabó todo, pero apenas estaba a punto de comenzar, porque la resurrección liberó realmente dio origen a la victoria final, ¿no? La nueva etapa, la nueva dispensación, allí el cristianismo. En la cruz fue derrotado el diablo y fue sentenciado. Y en la resurrección la esperanza fue consumada. Exacto. Vamos ahora a escuchar un comentario del autor de la lección, que da un resumen final de esta última lección. Esta pregunta habla sobre nuestra relación con la cruz. Uno de los mandamientos de Jesús más difíciles de entender y de aceptar es cuando Él dice, toma la cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Jesús no esperaba que carguemos su cruz. Su cruz nosotros nunca podríamos cargarla, porque su cruz representa su compromiso, su promesa y su pacto con su Padre. Morir por los pecados de todo el universo. Cuando Jesús nos pide tomar nuestra cruz, Él no está pidiendo para que tomemos nuestra cruz y muramos por nuestros propios pecados. No es eso lo que Él nos pide. El pedido de Jesús es para que obedezcamos al Padre así como Él lo hizo. Y tomar la cruz que Él nos dio y seguirlo hasta el fin sin cuestionar. Ahora te pregunto, yo te di una cruz
tú la sigues, independientemente de lo que signifique para ti. La cruz del rechazo, la cruz del sufrimiento, la cruz de las necesidades físicas, del estrés emocional, cualquier cosa que aparezca en tu camino cuando me estés siguiendo, acéptalo. Porque después de estar sufriendo, habrá restauración y alegría. Eso es lo que un predicador dijo. Hoy puede ser el viernes de la crucifixión. Pero después viene el día de la resurrección. La crucifixión no es el fin. Resurrección es la promesa dentro de la crucifixión. Entonces Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Carga cualquier sacrificio que hayas pasado al seguir el Evangelio de Jesús. Porque después de este sacrificio que estás haciendo, aun cuando este sacrificio implique morir, después del sacrificio vendrá la redención, la restauración, la segunda venida y el reino glorioso. Entonces toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje de Jesús. La vida cristiana no es una vida de apenas dolor, sufrimiento, sino también es una vida de alegría y regocijo. Porque nuestra esperanza no está apenas en alguna alegría pasajera, está en la alegría eterna que nosotros tendremos. Cuando esta mujer Ana vio a Jesús nacer y lo vio, su corazón se alegró muchísimo. Cuando aquellos hombres que vinieron del oriente, los magos que llegaron del oriente, viendo a Jesús se alegraron extraordinariamente. Cuando aquellas mujeres vieron a aquellas mujeres que fueron perdonadas después de encontrarse con Jesús, su corazón rebosaba de alegría. Aquellos hombres que estaban con Jesús aquel día, estos discípulos que no sabían que Jesús iba a resucitar, y después que ellos escucharon la voz de Jesús, la Biblia dice que su corazón estaba muy alegre. Y cuando Jesús fue resucitado, se fue a la montaña y fue para el cielo, ellos regresaron al templo y en el templo se regocijaron en gran manera. El cristianismo no es para estar triste, es para regocijarse en la esperanza, en la vida y también en la bendición de la presencia de Dios en medio de nosotros. La última promesa de la Biblia es: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe todo. Jesús no se fue y nos dejó huérfanos. Y allí comienza el segundo capítulo de esa historia, que es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Tú estás consciente de esto? ¿Sabes? ¿Tu corazón es feliz por tener a Jesús? Yo te desafío a que tengas ese gozo en tu corazón. ¿Alguna aplicación más? Aquí hay una aplicación que podría ayudar a completar la figura que nos está mostrando Lucas. Es en aquellos dos discípulos que se dirigían a Emaús, cuando se dieron cuenta que era Jesús quien estaba en medio de ellos y que le estaba contando a través de las Escrituras. Al final le dijeron, 24 de Lucas, versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Al terminar el Evangelio de Lucas, debe ser una expresión innata en nosotros decirle a Jesús, Señor Jesús, quédate con nosotros. Vive en nuestra vida. Permanece para siempre con nosotros. Porque en tu Evangelio encontramos gozo, encontramos paz, encontramos esperanza. Quédate con nosotros. Y que esta sea nuestra oración. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Ahora está delante de nosotros la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación, la alegría o la tristeza. Cada uno tiene opción de escoger. Parece que el libro de Lucas nos ha descrito la grande controversia que hay entre el bien y el mal, y que esta controversia es el grande victorioso y el grande rey
Y el gran triunfador de todos estos conflictos siempre fue Jesús. Y Él quiere triunfar en tu corazón. Quiere darte la corona de la vida. Él hizo todo eso para que tú fueses un triunfador. Dios no te creó para morir eternamente. Dios no te creó para sufrir eternamente. Dios te creó para que seas feliz y seas victorioso en todas las cosas, delante del pecado y delante de todos los hombres. Por eso es que necesitamos acercarnos a Él. Y en esta última lección, nuestra invitación es que tú puedas renovar tu vínculo con Dios. Él es el Rey, tú eres un súbdito del Rey. Y ese reino será establecido para siempre y tú debes ser uno de ellos. Yo quiero estar allí en aquel día. Tú también. Vamos a renovar nuestro compromiso con el estudio diario de la Biblia y con la misión que tenemos que cumplir en cuanto Jesús viene a esta tierra. Vamos a orar, querido Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bendice, Señor, nuestra decisión de ir al cielo contigo. Y que tu reino pueda ser establecido en nuestro corazón y eternamente podamos vivir para siempre contigo. Amén. En tus manos dejamos nuestras vidas. Esta decisión de leer tu palabra y cumplir tu misión cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén.